Imagina un país recién nacido, sin experiencia en carros de combate ni blindados y que, de pronto, se ve obligado a enfrentarse a uno de los ejércitos más poderosos del planeta, la Unión Soviética. Finlandia, a finales de los años 30, apenas podía contar con unos cuantos vehículos comprados en el extranjero, y hasta llegó a tener un blindado tan singular que era el único de su tipo en todo el mundo. En este vídeo vamos a descubrir cómo un ejército pequeño y con recursos limitados logró resistir, improvisar y, en más de una ocasión, sorprender al mismísimo Ejército Rojo. Prepárate, porque la historia de los blindados finlandeses es tan rara como fascinante. Finlandia solo obtuvo su independencia después de la Primera Guerra Mundial, erigiéndose sobre la esquina noroeste del inmenso y ruinoso solar del ya colapsado imperio zarista. Esta peculiar nación no tenía experiencia en el ámbito de los vehículos blindados. No obstante, durante la Guerra Civil del año 1918, se hicieron uso de un número muy limitado de automóviles blindados Austin modelo 1917 y los Armstrong Whitworth Fiat, máquinas que habían pertenecido al enorme ejército del zar Nicolás II. Para el año 1921, Finlandia disponía de 34 Renault FT-17 y con ellos se contentaron hasta que en el año 1936 el presidente Per Evin Svinhufvud encargó 35 ejemplares del carro de combate ligero inglés Vickers Armstrong de 6 toneladas. Además, para equipar a su singular brigada de caballería, en finés Ratsuvaki Prikati, los finlandeses acudieron a Suecia, donde adquirieron un vehículo blindado Landsberg 182, una muy buena máquina para su época, basada en un chasis de la empresa alemana Daimler-Benz. El Landsberg L182 era un vehículo de reconocimiento sueco único en su tipo, y hablamos de forma literal, puesto que solo se produjo y vendió uno de este tipo. AB Landsberg fue una empresa sueca, propiedad de la alemana GHH, acrónimo de un nombre muy largo: Gute Hoffnung-Hütte Aktienverein für Bergbau und Hüttenbereich Oberhausen. La empresa había fabricado previamente productos como vagones de ferrocarril y maquinaria agrícola, añadiendo vagones blindados a sus manufacturas a partir de 1929. El primer diseño de vehículos blindados fabricados por la AB Landsberg fue el L170, 3 de los cuales fueron comprados por el ejército sueco, que los llamó Pansarbil FM-29. Con posterioridad, los suecos encargaron 30 vehículos blindados Pansarbil M31 y, durante la Segunda Guerra Mundial, retuvieron para sus fuerzas armadas otros 20 vehículos blindados que habían encargado con anterioridad Irlanda y los Países Bajos. El cliente de exportación más importante fue, con diferencia, los Países Bajos, pues adquirieron 26 unidades, siguiéndole en importancia Irlanda, con 8 vehículos blindados. Entre los clientes de exportación más humildes se encontraban Dinamarca, que adquirieron 6 máquinas, Lituania, con otros 6, Estonia, 1, y el país que nos reúne aquí, Finlandia, con otra solitaria unidad más. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán también hizo uso de los Landsberg, utilizando vehículos blindados L-180 y L-181 capturados, que obviamente habían sido entregados a los Países Bajos y Dinamarca antes de la guerra. Finlandia compró un vehículo blindado 182 de la AB Landsberg en el año 1936. Su precio fue de 75.000 coronas suecas. La matrícula individual de este vehículo era la R0. Este fue el único vehículo blindado L182 jamás fabricado por el AB Landsberg para Finlandia. Su chasis era un Daimler-Benz y todo el casco parece haber sido similar al utilizado en los vehículos blindados L181 adquiridos por los Países Bajos y Lituania. Pero pronto aparecen las diferencias, pues tanto la torreta como el armamento eran únicos. La torreta era un diseño Landsberg, mientras que el armamento fue diseñado especialmente para este vehículo por la empresa finesa Aimo Lahti, en la fábrica VKT, Valtion Kivaritehdas, o Fábrica Estatal de Rifles. El arma principal era una variante de la ametralladora L35-36 de 13,2 mm, diseñada para su uso en vehículos blindados. Las otras dos ametralladoras también eran diseños de la Lahti, ametralladores L33-36 de 7,62 mm, dispuestas en el vehículo en modo coaxial en el casco delantero.
La parte superior de la torreta tenía un soporte antiaéreo de diseño especial, que podía usarse con la ametralladora retirada de la posición coaxial o con una ametralladora Maxim de 7,62 mm refrigerada por agua. Si bien el Landsberg 182 era bastante moderno para los años de la década de los 30, el diseño básico debe considerarse algo anticuado al iniciarse la Segunda Guerra Mundial. La tripulación era de 5 hombres: comandante artillero, con la ametralladora de 13,2 mm, el observador, con la ametralladora coaxial de la torreta, el artillero, que usaba la ametralladora delantera del casco del vehículo, y el conductor delantero y el trasero. Los neumáticos utilizados en el vehículo estaban llenos de goma esponjosa, lo que los hacía menos vulnerables a los daños. Por supuesto, se podían disponer cadenas en los neumáticos cuando fuera menester. El vehículo era relativamente rápido en carretera, además, su blindaje era aceptable y se podía considerar aceptablemente armado para la década de los años 30. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis clicar sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo: entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 56, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar parte también de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, sigamos con el vídeo. La ceremonia oficial de adopción de este vehículo blindado para el uso del ejército finlandés se celebró en Lappeenranta el 27 de julio de 1936. En esas ceremonias se entregó la nueva unidad militar creada para ello. Nos referimos a la Pansario-Sasto, o unidad blindada, que pertenecía a una Ratsuvaki-Pirkati, o brigada de caballería, cuyos únicos otros vehículos, aunque pueda sorprendernos, eran un triste camión y una solitaria motocicleta. Esta unidad en particular, para enero del año 1938, se amplió hasta un Erilinen Pansaryskadrona, o escuadrón blindado separado del tamaño de una compañía. En el año 1939, esta nueva ampliación había recibido 2 carros de combate Vickers de 6 toneladas y 8 carros de combate de origen francés FT-17, de los cuales ya hemos hablado, además de su único vehículo blindado. Ese mismo año, el escuadrón blindado separado dio de baja a los obsoletos vehículos FT-17, recibiendo otros 5 carros de combate Vickers de 6 toneladas. Se sabe que la idea de adquirir vehículos blindados para la brigada de caballería surgió de una sugerencia hecha por su comandante en el año 1934. Por lo tanto, hay buenas razones para especular que esta unidad del tamaño de una compañía, el ya nombrado escuadrón blindado separado, probablemente se creó como núcleo para una posterior futura unidad de vehículos blindados de caballería del tamaño de un batallón, cuya creación se consideraba en serio por aquel entonces. Según los planes, esa futura unidad de tamaño batallón habría estado equipada con 27 vehículos blindados Landsberg de 8 toneladas, probablemente el L-180 o similar, cuyo armamento habría sido un cañón de carro de combate Bofors de 37 mm, versión dotada con la pieza de artillería 37 PSTK-36 y 2 ametralladoras de 7,62 mm. Motorizar antiguas unidades de caballería y convertirlas en unidades de carros de combate o vehículos blindados era una tendencia común en la década de los 30, por lo que la creación de este tipo de unidad no habría sido inusual. Si bien la compra de estos vehículos blindados se consideró en el año 1938, finalmente nunca se adquirieron, y cuando comenzó la guerra de invierno en el noviembre del 39, el solitario Landsberg 182 siguió siendo el único vehículo blindado en uso por el ejército finlandés. Y como los carros de combate Vickers de 6 toneladas comprados entre los años 1938 y 1939 todavía carecían de armas, en realidad el Landsberg era uno de los pocos vehículos blindados finlandeses modernos en condiciones operativas en aquel momento. Como afirma el militar español retirado de ingenieros, Maxi Argüelles, no se combate con lo que se quiere, sino con lo que se tiene. Por cierto, muy buenas sus intervenciones en YouTube. Os animo a que las busquéis y tengáis presentes sus enseñanzas. En el otoño de 1939, el país entró contra su voluntad en la fatal espiral que lo llevaría a la guerra. Aprovechando el contexto internacional, la Unión Soviética se extendió a los estados bálticos, anexionándolos rápidamente, asumiendo el control de sus valiosos puertos. Muy poco después intentó amedrentar a los fineses. El gobierno de Krosti-Kallio, consciente de que estas exigencias eran solo las primeras en un malicioso proceso cuyo fin era la anexión total del país, rechazó las pretensiones bolcheviques.
Con el pretexto de un incidente fronterizo, los soviéticos, sin declaración previa de guerra, atacaron Finlandia en masa a las 8 horas del 30 de noviembre de 1939. En aquel momento, el parque blindado finlandés no había evolucionado desde 1937. Los vetustos 32 FT-17 seguían en servicio. Y solo 10 Vickers de 6 toneladas estaban operativos. Los fineses combinaron los Carden-Joyd Mark IV y Vickers 6 toneladas para completar la plantilla de la unidad de caballería. Sin embargo, se creó un pequeño destacamento motorizado, en finés Motoroitu Asoasto, para reforzar la brigada de caballería. La actuación de los vehículos blindados del mariscal Mannerheim durante los 3 meses que duró esta primera fase de la guerra no fue como para hacer una versión cinematográfica vintage y acorazada de Fast and Furious. Los Vickers solo se encontraron con los carros de combate del Ejército Rojo en una ocasión, en las inmediaciones de Honkaniemi, el 26 de febrero del año 1940. 3 de los carros de combate soviéticos fueron destruidos, antes de que los 6 Vickers involucrados fueran, uno tras otro, puestos fuera de servicio. A partir del 26 de diciembre la unidad se trasladó a la frontera de Taipale, donde no luchó más hasta el armisticio. Para evitar que el parque blindado nacional desapareciera por completo durante los combates, los finlandeses están haciendo todo lo posible para integrar en el escuadrón 167 los vehículos soviéticos de primera calidad capturados, que estaban siendo reacondicionados según los estándares finlandeses. De hecho, habían caído en manos finesas vehículos T-20, T-26, T-28, T-37A y T-38M2. Todos ellos sumaban 21 vehículos, ya que para el mes de septiembre se habían conseguido una gran cantidad de ellos. También hemos de añadir diferentes tractores de artillería como Komsomolets T-20. Finlandia, después de una lucha que llevó a generar la inesperada admiración del mundo, concluyó un armisticio con la poderosa Unión Soviética en marzo del año 1940, fecha en la que terminó la llamada Guerra de Invierno. El inicio de la invasión alemana al año siguiente llevó a la culminación de la participación de Finlandia en la siguiente fase de la guerra. A este segundo conflicto se le denominó Guerra de Continuación. El objetivo del país norteño era claro: recuperar las tierras perdidas a manos de los bolcheviques. Cuando el 10 de julio de 1941 las fuerzas finesas cruzaron la frontera soviética, su ejército fue de nuevo a la guerra con un único batallón blindado. Se dieron cambios en la estructura de mando durante el entrenamiento. A esta unidad pequeña se le denominó Grupo Lagus, constituido como batallón blindado. Las unidades blindadas que componían esta unidad fueron los mejores tanques Vickers disponibles. Estos fueron rearmados con cañones anticarro de 45 milímetros. El 4 de septiembre el batallón avanzó a lo largo del río Sivari, entre los lagos Onega y Ladoga. También en el extremo norte, de Petrovskoy a Nizhninna, cerca de Karjumaki-Povenza, en el extremo norte del lago Onega. Los 2 núcleos habitados se tomaron sin lucha. También hubo un ataque en dirección a Karjumaki con una compañía blindada. Esta posteriormente regresó al río Sivari. Tras la conquista de Karjumaki y Povenza, el batallón blindado quedó en reserva en el sector de Petrovskoy a Nizhninna. En el año 1942, el gobierno finlandés decidió, tras recuperar las tierras perdidas, cesar en sus ataques a la URSS. Esa llamativa decisión no disuadió al Ejército Rojo seguir sus operaciones contra las Fuerzas Armadas finesas. Hubo un relativo y largo periodo de calma que continuó hasta el 8 de junio de 1944. El grupo Lagus fue reforzado por el solitario Landsberg L-182, más los carros de combate soviéticos ligeros capturados en gran número, BT-5 y BT-7. El 10 de febrero de 1942, el batallón acorazado se transformó en brigada. Poco después, se le agregó un muy necesario batallón de cañones de asalto alemanes. En marzo de 1942, una compañía de la división participó en las batallas de Shemensky y Perjarvi. Finalmente, el 28 de junio de 1942, el alto mando consideró que la brigada pasase a ser división blindada. A principios del año 1943 se mejoraron los carros de combate capturados, pues para esas fechas ya eran obsoletos. Por ejemplo, a los automóviles blindados BA-10 se les puso unos motores más fiables y potentes. Pero hay un blindado finés realmente curioso. Merece que nos dediquemos una cierta cantidad de tiempo. Hablamos del cañón autopropulsado BT-42. Como resultado de su ofensiva de otoño de 1941 en la Karelia, el ejército finlandés capturó alrededor de 20 carros de combate ligeros soviéticos BT-7.
A pesar de que por aquel entonces las tropas finlandesas usaban activamente vehículos blindados soviéticos capturados, los BT-42 se usaron puntualmente por varias razones. En la primavera del año 1942 comenzó un programa para modernizar estos BT-7, convirtiéndolos ingeniosamente en artillería autopropulsada. Esta nueva pieza blindada automotriz recibió la designación BT-42. Los primeros ejemplares estuvieron listos para septiembre del año 1942. En total, durante el periodo 1942-1943, la industria finlandesa convirtió un total de 18 carros de combate BT-7, aunque uno de ellos pudo haber sido un carro de combate BT-5. Al convertir los BT-7 en BT-42, las modificaciones afectaron principalmente la torreta del vehículo, que por necesidad fue radicalmente rediseñada. Adjunta a la parte trasera de la torre había una gran cabina angular con una puerta doble. Se instaló una trampilla ovalada en el techo extraída de la torre cónica del BT-7. En la parte delantera de la torre rediseñada se instaló la parte oscilante de un obús de campaña británico de 4,5 pulgadas. Esto es unos 114 milímetros. El del modelo 1909-1917. Fue en enero de 1940 cuando Finlandia recibió de la Gran Bretaña 24 obuses de este tipo, que le fueron entregados como ayuda militar, y en julio de 1940 se compraron otros 30 a España. Cuando se instaló en la torreta, el obús conservó su sección oscilante original. Además, estaba equipado con su mantelete y freno de boca de diseño finlandés, con los que los fineses también equiparon sus 114 H-18 remolcados. El nuevo vehículo también heredó los dispositivos de mira de su arma y los periscopios del BT-7. La capacidad de carga de munición era de 22 obuses. Además, se realizaron una serie de cambios menores en el diseño del vehículo. En particular, en la mayoría de los casos se eliminaron parcialmente los guardabarros delanteros. La unidad de potencia, la transmisión y el chasis no sufrieron cambio alguno. Ahora bien, la cuestión de si el BT-42 conservó la movilidad original de los carros de combate originales para moverse sobre ruedas no está del todo claro. Después de entrar en servicio, todos los BT-42 recibieron números tácticos que iban del R-702 al R-720, con la excepción del R-703. Desde el verano de 1943 se introdujeron un nuevo sistema de designación, el PS-511, según el cual todos los BT-42 recibían designaciones desde el PS-511-2 hasta el PS-511-19. Desde la primavera de 1943, todos los vehículos blindados finlandeses recibieron un patrón de camuflaje de 3 colores: gris, el FS 36424, marrón tierra, el FS 30227 y verde, el FS 34097. Los símbolos nacionales en forma de una cruz gamada negra con un contorno blanco se aplicaron a los lados y en la popa de la torre, aunque desde junio de 1945 se optó por pintar una más discreta escarapela azul y blanca en los mismos lugares. Las presiones internacionales llevaron en el año 2020 a hacer desaparecer definitivamente la cruz gamada finesa de sus fuerzas armadas, un símbolo nacional centenario, muy anterior a su adopción por el régimen nacionalsocialista. Con la misma obediente prestancia, Finlandia entró en la NATO, en la OTAN. A mediados de 1943, todos los cañones autopropulsados BT-42 disponibles, unas 14 unidades, se constituyeron como batallón separado de cañones de asalto integrado en la única división acorazada finesa. En el otoño de 1943, el batallón recibió 4 BT-42 más. El primer uso en combate de estos cañones de asalto fue en el bombardeo de posiciones soviéticas en la orilla sur del río Svir en el otoño de 1943. Luego, en 1944, los BT-42 participaron en la defensa de Vyborg, localidad llamada en finés Viipuri, usados como puestos de tiro estáticos. Cuando fueron usadas estas improvisadas armas autopropulsadas, de inmediato quedó claro que los obsoletos obuses británicos eran relativamente efectivos solo contra objetivos desarmados y medianamente protegidos. De hecho, en sus combates contra los carros de combate modernos del Ejército Rojo, en particular los C-34-85 y los IS-2, el BT-42 no tenía nada que hacer. Durante la defensa de Vyborg, la tripulación de uno de los BT-42 logró asestar 18 impactos a un carro de combate T-34-85, pero las tripulaciones finesas no pudieron ni siquiera inmovilizarlo. En total, en las batallas en las cercanías de Vyborg, del 17 al 21 de junio del año 1944, los finlandeses perdieron 8 unidades de BT-42 de un total de 18 cañones autopropulsados. Sin duda, se trató de una amarga y costosa enseñanza.
Sin embargo, vale la pena mencionar que en ese momento las unidades blindadas finlandesas estaban equipadas principalmente con carros de combate soviéticos ya obsoletos, T-26 y T-28. Por ejemplo, además de los 8 BT-42 perdidos, en las batallas por Vyborg, las fuerzas blindadas finlandesas perdieron 25 de los 87 T-26 disponibles y un tercio de los T-20. Combatir con ese equipo obsoleto fue un acto de desesperación inútil. Además, la fiabilidad técnica de las armas autopropulsadas era escasa. En primer lugar, el chasis BT-7, que sirvió de base para el cañón autopropulsado, no se encontraba en las mejores condiciones. Las averías eran habituales. En segundo lugar, el cañón 114 H-18 resultó ser demasiado pesado para el diseño en su conjunto, lo que aumentó aún más el riesgo de averías en el chasis y, a menudo, provocó que el anillo de la torreta se atascara. El cañón autopropulsado no era popular entre los artilleros acorazados fineses. En principio, las tropas finlandesas consideraron inicialmente los cañones autopropulsados BT-42 como un vehículo temporal, que luego sería reemplazado por cañones de asalto alemanes Stuck, pero incluso después de la llegada de estos vehículos germanos, el BT-42 continuó siendo utilizado hasta el final de la guerra. Como dice el dicho, la necesidad obliga. Para inicios de 1945, el ejército finlandés todavía poseía 10 cañones autopropulsados BT-42, que en ese momento ya habían sido retirados del servicio y transferidos a unidades de entrenamiento. Allí operaron hasta finales de la década del 50, cuando al final fueron descartados y desguazados. Durante el asalto a Vyborg, las tropas soviéticas capturaron un cañón autopropulsado BT-42 en buenas condiciones y lo transportaron para realizar pruebas al campo de artillería de Leningrado. Se desconoce el destino de este trofeo, pero tras su uso para el tiro al blanco, lo más probable es que su destino fuese la chatarrería. Volviendo al resto del parque acorazado finlandés, decir que a principios del año 1943 la brigada blindada incluía aproximadamente 80 T-26 y 8 T-28, además de 4 T-34 y 2 KV-1. Por su parte, los alemanes entregaron entre junio a septiembre de ese mismo año 30 Stuck 3 modelo G, además formaron a las tripulaciones destinadas a ellos. El parque divisional acorazado era principalmente alemán y soviético. La batería antiaérea blindada estaba dotada con 2 baterías Luftwaffenkanonswagen L-62 y los ITPSV-40. El 7 de diciembre de 1943, el batallón de artillería de asalto transfirió sus BT-42 a una nueva unidad, mientras que la compañía de artillería de asalto independiente recibía como reemplazo los Stuck 3. La compañía divisional de comunicaciones blindadas tenía 2 T-37 y T-38. El 13 de febrero de 1944, la división acorazada Lagus abandonó la frontera de Aunus y se trasladó a las montañas de Vyborg, que controlaba el Golfo de Finlandia. Por el mes de junio, el 21 ejército soviético asestó el golpe principal. Sus 150.000 hombres fueron apoyados por numerosas brigadas de carros de combate, regimientos de artillería y otras unidades de apoyo. Los soviéticos hicieron uso de uno de los fuegos de artillería más potentes de toda la guerra. 3.000 cañones, obuses y morteros bombardearon las posiciones finlandesas durante más de 2 horas. Los soldados del mariscal Mannerheim se dispusieron en los suburbios de Vyborg, en Tali-Lahantala, y luego enviados al sector Vyborg-Tali-Lepperanta. El mando soviético acordó que atacaría con ímpetu las líneas enemigas, pero la división finesa atacó a los vehículos blindados soviéticos el 12 de junio de 1944, asumiendo la gesta de destruir 29 carros de combate enemigos. Hestö! Odota nyt lääkintä, miehiä! Ryssän vaunu! Kello 9! Tulta! Niin sitä pitää! Lisää vaunuja! Tulta! Tulta! Sotkatiellä! Kello 11! Aja eteenpäin! Hyvä! Tulta! Karkio hylsi juuttu! Saatana!
Las fuerzas acorazadas lucharon durísimo en Viborg, pero fue allí cuando se hizo evidente la obsolescencia de sus equipos, BT-42 y T-26, así que estos fueron retirados temporalmente el 7 de julio. La división acorazada Lagus participó en otras batallas en la misma zona, Kuterselka, Vosalmi y Tienhara. Gracias a su entrenamiento, los tanquistas fineses hicieron gala de una buena coordinación entre el arma acorazada y la infantería, algo muy digno de ser tenido en cuenta, puesto que la infantería con la que contaban las compañías finesas de aquel entonces era insuficientemente numerosas. El 10 de junio, la línea finlandesa se rompió en Valkeasaari, lo que obligó a los fineses a regresar a la línea VT Valmelsu-Taipale. La retirada fue rápida, completándose en 4 días. El 14 de junio entraron en funcionamiento por primera vez los Stuka 3, los únicos vehículos blindados modernos que poseían los fineses para destruir a los T-34 y las miríadas de cañones autopropulsados soviéticos. El día 16 los blindados fineses lucharon en Peräjärvi, pero la presión soviética provocó el abandono de la línea VT. Una semana después se luchó en la línea VKT, Viborg, Kuparsaari, Taipale. Allí se luchó de nuevo, con desesperación extrema. No podemos pasar por alto la captura por el ejército rojo de Viborg el 20 de junio de 1944. Sin embargo, los bolcheviques aún no habían ganado la partida. Los finlandeses concentraron sus últimas fuerzas y se lanzaron al asalto el 25 de junio. Fue por aquel entonces cuando un inmenso JSU-152 fue capturado en Portinhoika. Los finlandeses se harían en los días siguientes con varios carros de combate T-34, entre los que se encontraba el nuevo T-34-85. En la batalla de Tali y Hantala, los combates fueron muy feroces y provocaron grandes pérdidas en ambos bandos. La división acorazada Lagus tuvo un papel esencial, aunque quedó perjudicada por sus pérdidas. 8 cañones de asalto entre el 17 y el 21 de junio de 1944. Contraatacó hacia Tali el día 26, al oeste del lago Leittimonjärvi. Durante las operaciones, el tercer batallón de cazadores destruyó y capturó algunos carros de combate enemigos. Este equipo le vendría muy bien a las menguantes fuerzas acorazadas finlandesas. El alcalde Erik Åkerman pudo defender el istmo entre los lagos Kerstijärvi y Leittimonjärvi. Los Stuka 3 volvieron a entrar en combate entre el 25 y el 29 de junio de 1944, generando importantes bajas entre los vehículos soviéticos. La feroz resistencia de los fineses obligó a los soviéticos a pasar a la defensiva a partir del 10 de julio, fecha en que marcó el fin de la lucha. Esta gran batalla fue decisiva para el futuro de Finlandia, porque obligó a Stalin a reconsiderar su posición inicial, rebajando sus altísimas exigencias. Se iniciaron conversaciones que resultaron en un armisticio separado entre Finlandia y la Unión Soviética antes del final de la guerra en Europa. Los finlandeses perdieron alrededor de unos 30 cañones autopropulsados Stuka 3 durante todo el conflicto, pero el batallón de artillería destruyó 87 vehículos blindados enemigos. Después del armisticio con los soviéticos el mes de septiembre de 1944, los Stuka 3 fueron enviados a luchar contra sus antiguos aliados alemanes en Laponia. Las tripulaciones no lo hicieron bien, es muy probable que aposta, aunque se esgrimieron diversas excusas: destrucción de las comunicaciones por parte de los alemanes o el estado del terreno, que se hallaba embarrado. Tras los acuerdos con los soviéticos, el ejército finlandés se desmovilizó. Los Stuka 3 supervivientes fueron acantonados en sus bases entre octubre y noviembre de 1944. La división acorazada Lagus fue disuelta oficialmente el 30 de diciembre de 1944. Y aquí termina este capítulo de la lista Blindorama. El siguiente vídeo tratará sobre el equipo blindado de México durante la primera mitad del siglo XX.